Ya, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo nosotros podemos calcular una potencia, ya sea que hayamos realizado el método de mallas o el método de nodos, porque la idea es que podamos optimizar nuestro procedimiento de forma que sea muy rápido de realizar, ¿ya? Así que para eso, vamos a ver lo siguiente. Ustedes deberían estar viendo, sí, ahora sí. El apunte. Este es el apunte de la clase pasada, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue poner en práctica tanto el método de mallas como el método de nodos. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué hicimos acá? Bueno, en realidad identificamos que había una supermalla en ese punto, dejamos definida la supermalla, obtuvimos una ecuación de la supermalla, luego obtuvimos una ecuación a partir de la relación de corrientes que tenemos en esa rama, donde está esa fuente de corriente. Recuerden que eso es lo importante. No vayan a hacer una supermalla acá porque esta es una fuente de tensión. Lo menciono porque a veces lo he visto ya. Y por último, una ecuación acá. Una vez que teníamos todo, pudimos resolver para la tensión B0 y para la corriente I0. Después trabajamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero con nodos. Para eso nos fijamos que habían fuentes de tensión. Muy importante acá es notar que tenemos fuentes de tensión que están conectadas o en realidad están unidas en un mismo nodo. ¿Qué genera eso? Bueno, en principio nosotros habríamos tenido un supernodo acá, ustedes lo pueden ver, pero como hay una fuente de tensión que está justamente conectada a uno de los nodos, nos va a dar el valor de, en este caso, de 1, ¿cierto? Y nosotros ya no tendríamos que hacer la LKC en el supernodo, sino que simplemente ver la relación de tensiones. De esa forma nos quedaba que 2 menos E1 tenía que ser igual a 4 y 0. ¿Qué era el I0? Nosotros lo buscamos, ¿cierto? Y vimos que el I0 estaba por acá definido, así que es igual a la tensión desde donde parte, que es E3, menos la tensión donde llega, que es 0, dividido la resistencia, como ustedes lo pueden ver acá. Una vez reemplazando, nos quedó la ecuación. ¿De dónde sacábamos la otra ecuación? Bueno, podíamos sacarla desde acá, ¿cierto? De este nodo. Porque ahí vemos que hay una corriente que sale, va a quedar positiva, así que tomamos todos los salientes positivos. 3 menos E1 dividido en 3, más 3 menos 0 dividido en 4, ¿cierto? Que nos quedó por acá. Y pudimos obtener el E3. Después nosotros en realidad creo que simplemente reemplazamos en la ecuación, ¿cierto? Porque en este caso se daba así bien directo. Y llegamos finalmente a la tensión y a la corriente. ¿Ya? La idea es que ahora nosotros pongamos en práctica esto. Vamos a hacer lo siguiente, miren. A partir de un circuito, déjenme ver si este nos conviene. Sí, este nos sirve igual, nos sirve también. Vamos a usar estos mismos datos para calcular unas potencias, ¿ya? Vamos a buscar, ¿dónde quedó? Me pregunta Oscar si es que en la hora de la prueba les voy a pedir un método en específico. La verdad es que no, va a ser libre. Sin embargo, yo como les he comentado, no siempre nos va a quedar con el mismo nivel de dificultad resolver un problema. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad podría ser más simple un circuito con mallas o podría ser más simple con nodos. ¿Ya? Así que mi recomendación es que ustedes manejen ambos y ojalá ocupen aquel que nos lleve a una solución más simple, ¿cierto? Menos ecuaciones cuando me refiero a que sea más simple a eso. ¿Ya? Así que vamos a calcular. Vamos a buscar donde dejé esos mismos datos para que nos centremos directamente en el cálculo de las potencias. Creo que justo este, ¿sí? 24, es el jueves pasado. Y vamos a recortar algunas cosas. Vamos a ordenar acá, sí. Y vamos a proceder a calcular. O en realidad a copiar esto para llevarnos al otro lado. ¿De aquí me voy a llevar? Me voy a llevar directamente las corrientes de malla, ¿cierto? Y ustedes, yo creo que cualquier duda que tengan me la pueden comentar, ¿ya? Pero lo que me interesa centrarnos es más que nada cómo calculamos las potencias. Así que me voy a llevar casi todo esto, me llevo esto de acá, y vamos a calcular algunas potencias, ¿ya? De las que tenemos en nuestro circuito. Copiamos y me lo llevo a otro documento, porque si no después se pone muy pesado, así que queda todo en uno solo. ¿Y dónde quedó? Ahí. Hoy día estamos a martes 29. Martes 29. Martes 29 del 9. Ya no queda nada ya, literalmente. ¿Qué es lo que se viene después? Viene Halloween, ¿no? Aunque la verdad es que yo nunca me he conectado mucho con esas tradiciones porque siempre la sentí un poquito ajena. Quizás Cyber no, Black Friday creo. Ahí. El estallido. Bueno, también se viene. Viene ahí Maxiliano.
Estaba atento, sí. Pero bueno, esperemos que sea algo más tranquilo todo y que no tengamos inconveniente. Está ahí online. Ya, entonces, lo que vamos a hacer acá, por si acaso nosotros vamos a asumir que lo calculamos recién, pues, lo calculamos la clase pasada, y vamos a calcular las potencias, ¿ya? Voy a bajar un poquito todo para poder escribir la pregunta, ¿ya? Porque esta es una pregunta diferente en base al mismo circuito, ¿ya? Más que nada para centrarnos, como le decía, en aquello que nos interesa ver ahora, ¿ya? Cálculo de potencias. Y aquí vamos a desplazar todo un poco. Sí, con eso es suficiente. Y la clase de su título va a ser cálculo de potencias. De hecho, se pueden venir muchas cosas, ¿no? Así que hay que ver cómo se dan las situaciones ahí, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso, bueno, un 7 para todos. Sí, sí, sería el ideal, ¿o no? La idea es que si nosotros, no sé, entendemos bien cómo se desarrolla cada una de estas cosas, no deberíamos tener inconvenientes en que nos vaya muy bien. Y vamos a esperar a que cargue. Lo que pasa es que cuando realmente tengo muchos elementos ya dibujados, se pone un poquito más lento el programa, porque no es el PC, es el programa que se pone medio lento ya, pero con paciencia. Pero saben que anda súper bien, en comparación a otros que había usado yo el semestre anterior. El otro que puedo usar muchas veces es el de dibujo que tengo acá, pero realmente lo ocupo para editar los archivos, más que otra cosa. A pesar que igual podría dibujar todo ahí. Sí, pero como te digo, no es el tema del computador, sí es el software. Porque en sí, cuando yo, por ejemplo, trabajo en otros programas, este programa de dibujo que da, por ejemplo, 500, da un zoom gigante, por ejemplo. Vamos a ver si tengo algo por acá. Un apunte cualquiera. Este es de una clase de otro curso. Yo, por ejemplo, puedo hacer zoom gigantes y todo, y no se pone jamás lento. Copiar y copiar, así. Esto creo que tiene suma ahora de 45.701. ¿Se fijan? Y no se pone lento para nada. Puedo eliminar, puedo mover. Acá no se genera ese problema. Es el software. ¿Ven? Y, y se abre y se cierra súper rápido. Ahí está. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces como que el programa un poquito está mal optimizado, yo creo. Ya. Ahora sí, vamos a escribir la pregunta. Entonces, cálculo de potencia. Y solo ocurre cuando tengo muchos elementos dibujados, porque me he dado cuenta que cuando yo empiezo a dibujar algo desde cero, no pasa eso. De hecho, ustedes no creen, pero quizá en ese software que les mostraba se puede hacer 1000%, o sea, no, 1.000.000% de zoom. A ese nivel. Cálculo de potencias. Y lo que nos piden acá es calcular la potencia absorbida por cada uno de los resistores. Calcule la potencia absorbida. Más de 9000, sí. La potencia absorbida. Claro, sí, sí. Es un software de dibujo vectorial. Es como la versión, yo diría, como más accesible a no usar Illustrator, en realidad, porque es de pago único. Calcule la potencia, pero también se pueden agregar imágenes rasterizadas. Calcule la potencia absorbida. Ya, esto es muy importante. Cuando nos pide la potencia absorbida, vamos a ver que vamos a tener en cuenta algunos detalles. ¿Ya? Absorbida por los resistores. Por los resistores. Y la potencia entregada. Entregada. Y esto lo voy a poner en rojo para que veamos la diferencia también ya. Por la fuente de tensión. Por la fuente independiente. Vamos a ponerle simplemente la fuente independiente ya. Porque es la única. Ya. Ya voy a alejarnos un poquito ahí. Entonces, claramente nosotros aquí, si el problema hubiera estado desde cero, habríamos tenido, ¿cierto?, que calcular nuestras corrientes o nuestras tensiones de nodos, si es que hubiéramos usado, por ejemplo, el método de nodo. Vamos a suponer que acá usamos primero mallas. De hecho, es lo que está realizado, ¿cierto? Con mallas. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la potencia? ¿Me podrían escribir ustedes ahí cómo es?
Estaba viendo sus mensajes. De hecho, les recomiendo ese software que les mostraba, el Affinity Designer. Yo con este creo, por ejemplo, todos los... reviso pruebas, arreglo estos documentos. Se puede escribir todo lo que hago acá incluso. Lo que pasa es que por algún motivo no... Creo que es por los colores, porque no soy tan rápido para cambiar los colores, pero probablemente con práctica se puede hacer. ¿Se acuerdan cómo se calcula la potencia? Potencia igual a... Puede que sea, pero no sé. Potencia igual a B por I. Puede que sea el internet, ¿ya? Pero si se pone muy lento me cambio al internet celular, ¿ya? Ya, en principio va a ser igual a B por I. ¿Qué nos dice eso? Que en realidad, por ejemplo, si tuviéramos nosotros un resistor, como los que tenemos ahí, ¿cierto? Y ahí, y bueno, y ahí arriba también, bastaría simplemente que nosotros conociéramos la tensión que tiene, que en realidad con alguna referencia en específico, y la corriente que lo circula. Y con eso podríamos calcular la potencia que está absorbiendo él. Algo muy importante, para calcular la potencia absorbida, nosotros tenemos que usar referencia pasiva. Y para calcular la potencia entregada, vamos a usar referencia activa. Eso es muy importante, lo voy a anotar ya, porque, como les digo, es la clave en este caso, ¿ya? Importante. ¿Había mucho lag? Que a veces internet se pone medio malito. Lamentablemente aquí PTR no. Lamentablemente. Para calcular la potencia absorbida. Oye, tan mal que estoy escribiendo, déjenme arreglarlo. Calcular la potencia absorbida se debe usar referencia pasiva. Y esto es muy importante porque es así como se debe realizar. Absorbida se debe usar referencia pasiva. ¿Se acuerdan lo que era referencia pasiva? Porque si no se acuerdan igual lo voy a recordar ya, pero ahí está. Y para calcular la potencia entregada se usa referencia activa. Se usa referencia activa. Vamos a ver rápidamente aquí a qué me refiero con eso, ¿ya? Es algo que nosotros vimos, si recuerdo bien, en la clase 3, quizás la clase 2, ¿ya? Pero nos sirve para lo siguiente, miren. Cuando yo hablo de referencia pasiva, si yo tengo, supongamos, un elemento, esto no tiene por qué ser un resistor, de hecho lo voy a dibujar de forma genérica, ¿ya? Este elemento. Si su tensión está definida así, la corriente tiene que ingresar por el positivo. Si es que la corriente ingresa por el positivo, estamos usando referencia pasiva, ¿ya? ¿Y qué pasa si es que queremos usar una referencia activa? Simplemente hacemos algo muy parecido, definimos la tensión, por ejemplo, así, pero ahora para que sea referencia activa, la corriente tiene que salir por el positivo. Y aquí podría preguntarse, ¿pero cómo? O sea, yo defino hacia dónde va la corriente y la tensión, y en realidad sí, porque nosotros vamos a ser los que vamos a calcular. Entonces nosotros estamos haciendo un supuesto simplemente y nosotros podemos decir, mira, yo voy a tomar la corriente hacia arriba, hacia abajo. Obviamente eso, ¿qué nos va a cambiar? Nos va a cambiar el signo. Entonces, para ser consistente, lo que nosotros hacemos es decir, referencia pasiva es un supuesto de que el elemento está absorbiendo energía. Referencia activa, que es la que tenemos acá abajo, ¿cierto? Es un supuesto de que el elemento está entregando energía. Y eso lo voy a escribir también. Referencia pasiva es un supuesto de que el elemento, aunque suene medio extraño, de que el elemento absorbe energía. Y aquí uno puede decir, pero bueno, ¿y qué diferencia hace? En realidad es para vender la flecha nomás. ¿Sí? Lo que pasa es que el signo del resultado me va a indicar a mí si mi supuesto es correcto o es incorrecto, ¿ya? El elemento absorbe energía. Energía. ¿Ya? Y como les estaba comentando, ¿cierto? La referencia activa va a ser un supuesto de que el elemento está entregando energía. Es un supuesto, o refleja un supuesto, ¿cierto? De que el elemento entrega energía. Entrega energía.
¿Ya? Y quiero que me respondan a esta encuesta simplemente. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Aunque les parezca como que, bueno, ¿y el sentido de esto cuál es? Quiero ver si solamente se entiende lo que menciono. De que, bueno, ya tengo dos referencias, la diferencia está en cómo yo pongo la corriente, ¿cierto? Si la corriente ingresa por el positivo, yo digo que es referencia pasiva, y supuestamente eso indica que el elemento estaría absorbiendo energía. En referencia activa, en realidad que se corresponde con la potencia entregada, ¿cierto? Ahí yo estoy suponiendo de que el elemento la entrega. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que quede claro ahora, porque lo vamos a ocupar ahora mismo, de hecho. Esa nube no quedó muy bien, pero vamos a mejorarla por acá. Ahora vamos a proceder a calcular las potencias, ¿ya? Vamos a calcular la potencia que absorben los resistores. Las potencias que absorben los resistores son... Que absorben los resistores son... Y aquí nosotros vamos a poder calcularlas, ¿ya? La potencia, por ejemplo, veamos un resistor. Lo tengo por acá arriba. Vamos a buscar el resistor. Supongamos el resistor, ustedes eligen. El primero que escriban. 3 ohm, 1 ohm, 4 ohm. Lo primero que vean en el chat. Ese va a ser el primero que vamos a calcular. Ya, 4. Vamos a calcular primero el de este resistor. ¿Ya? Para eso, entonces vamos a escribir, miren lo siguiente. Voy a borrar esto que está acá al lado. Esto es como una guía así bien general. Como están pidiéndonos que calculemos la potencia entregada, perdón, absorbida por ese resistor, vamos a decir P de 4 ohm, indicando que es la potencia que está absorbiendo él, va a ser igual a la tensión que recae sobre él, ¿cierto? Por la corriente que lo circula. ¿Con qué referencia? Bueno, en realidad podríamos definir nosotros mismos más menos V y la corriente a tomarla así, ¿cierto? Y con eso resolveríamos. O, como ustedes pueden ver acá, miren, podríamos decir lo siguiente. Menos más V, y la corriente hacia dónde tendría que fluir para que respetáramos la referencia pasiva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Repito, ¿hacia dónde debería fluir la corriente para respetar el hecho de que sea referencia pasiva? Y por tanto calculemos la potencia absorbida. Hacia arriba, ¿cierto? Muy bien. Tiene que circular hacia acá. Bueno, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Claramente, porque para que sea referencia pasiva, la corriente debe entrar por el positivo. Eso es la clave. ¿Y por qué referencia pasiva? Porque queremos calcular la potencia absorbida. Es como que van siempre de la mano. Podríamos usar cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya conocemos la corriente, no nos es muy complicado calcular el voltaje, porque simplemente multiplicaríamos, por ejemplo, el 4 por el I3, si es que estuviéramos tomando este voltaje, ¿cierto? Y la corriente ustedes pueden ver que se va a corresponder exactamente con el I3, que es la que circula por esa rama. Y ni un problema. Sin embargo, hay una forma más simple. Más simple, miren. Pensemos en la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm decía lo siguiente, que V es igual a R por I. Pero es muy importante recordar que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva. Así es como está definida. A pesar que a veces no se menciona en los libros o no sé, en los cursos que uno puede haber tenido antes, ¿cierto? Pero así es como está definida. Y así es válida. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos este B, ¿cierto? Que va a ser igual a R por I. Y ahora reemplazamos el B ahí. Hagámoslo, veamos qué pasa. Así que nos va a quedar, por tanto, que el P4 ohm va a ser igual a... En realidad parece cualquier potencia, ¿cierto? Porque estoy trabajando como en forma general. Sería R por I, así que en definitiva sería R por I cuadrado. Y esto, que por si acaso yo lo estaba comentando para la potencia del resistor de 4 ohm, es totalmente genérico. Se puede ocupar para cualquier elemento. Uno podría preguntarse, pero bueno, en realidad esto, ¿qué diferencia hace, cierto? En realidad podría calcular como B por I sin ningún problema y tampoco es como que sea difícil, por decirlo así. Sin embargo, el hecho de calcularlo con esta expresión, que es la que está por acá, fíjense que ya me hace, por ejemplo, no tener que calcular el voltaje. O sea, basta que yo haya resuelto las corrientes de malla e inmediatamente yo voy a conocer la corriente que circula. O las corrientes que circulan, si estuviera trabajando, por ejemplo, con él. Entonces sería únicamente necesario tener la corriente, el valor de la resistencia, que por lo general va a estar dado ahí, ¿cierto? Y realizar esa operación que tenemos acá. Y además hay otra ventaja. Fíjense ahora, ¿nos interesa la dirección de la corriente? ¿Qué creen ustedes?
Está al cuadrado, así que da lo mismo. O sea, yo podría tomar la corriente hacia acá, la menos I3, podría tomar la I3, y va a dar lo mismo. Así que, en realidad, nos hace el trabajo más simple. Y así ustedes pueden notar que, de hecho, esta expresión, para el caso de un resistor, la expresión que está acá, perdón, la voy a borrar. Voy a poner esto así. Esta expresión, que la voy a dejar escrita más general, así. O perdón, más como ahí. Esta expresión que tenemos acá, P igual R por I cuadrado, para un resistor siempre va a ser positiva. Y eso nos indica que, de hecho, entonces quiere decir que un resistor solo va a absorber potencia. No hay otra opción, ¿ya? Porque él no es capaz de generar, en este caso, energía y entregarla al circuito como si fuera una fuente. No, él es un elemento pasivo, que solamente consume esa potencia, la convierte, por ejemplo, en calor, en lo que sea. ¿Ya? Así que, en definitiva, la expresión que nosotros vamos a usar va a ser esta, la que yo acabo de poner en rojo y que la voy a cambiar a azul porque el rojo lo estoy usando para las potencias entregadas. ¿Ya? Así que, por lo tanto, P va a ser igual a R por I cuadrado. Y eso es lo que vamos a usar. Eso es lo que vamos a usar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces? Vamos a decir, por ejemplo, para el caso de nuestra potencia que queremos calcular ahí, simplemente que P de 4 ohms, ¿cierto? Que es la potencia que está absorbiendo él, va a ser igual a 4, que es la resistencia, por la corriente que lo circula al cuadrado. ¿Qué corriente lo circula? Podría tomar la I3 o podría tomar la menos I3. Claramente aquí es más simple tomar la I3. Así que me va a quedar, por tanto, I3 al cuadrado. Y eso va a ser todo. Va a hacer todo lo que nosotros necesitamos en este caso. ¿Ya? ¿Por qué es válido? Porque es un elemento, como les digo, que solamente va a absorber potencia. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Lo voy a dejar en pantalla para que lo vean por mientras, ¿ya? Porque en realidad el cálculo de todos los demás es exactamente lo mismo. Repito, ¿qué tenemos acá? Que en realidad la potencia absorbida la podríamos calcular nosotros con esta expresión, ¿cierto? ¿Cómo definiríamos la referencia de la tensión y la corriente? Debería ser pasiva para que así podamos calcular la potencia absorbida, ¿cierto? Y nosotros recordamos que la ley de Ohm nos indica esto, que está definida, ¿cierto?, en referencia pasiva y que el voltaje es igual a R por I. De esa forma, si nosotros reemplazamos ese V igual a R por I en nuestra expresión, podemos ver que en definitiva nos queda la siguiente expresión, que es un poco más simple, porque ya la dirección de la corriente nos da lo mismo, no hay que calcular el voltaje, y si usamos mallas ya conocemos las corrientes, ¿cierto? Y es mucho más práctico. Por eso es que nosotros vamos a usar esa expresión que yo dejé ahora en este rectángulo, y que estoy poniendo en la flecha extraña ahí celeste. ¿Sí? Y eso vamos a hacer. Van a ver que en realidad, desde el punto de vista de los cálculos, es mucho más simple. ¿Ya? Así que vamos a calcular, vamos a ver todas las demás, porque ya que estamos en eso, hagamos el trabajo completo, ¿cierto? Vamos a calcular también la potencia de este resistor. Ahora elegí yo. La potencia que está absorbiendo el resistor de 3 ohm. Para eso decimos entonces la resistencia de él, que va a ser obviamente 3, porque es su resistencia, por la corriente que lo circula. Podría poner I1 o menos I1. Nos da lo mismo en realidad. Voy a poner el I1. ¿Para qué vamos a poner un menos, cierto? Nada malo con los menos, pero de momento nos quedamos así. Tenemos la expresión lista. ¿Qué pasa con la potencia que absorbe este elemento? Quiero que ustedes traten de hacerlo. ¿Cómo creen ustedes que quedaría eso? Lo pueden escribir en el chat. La potencia absorbida por el resistor de 1 ohm. Le adelanto que hay una pequeña diferencia, pero que es importante, obviamente, ¿cierto? La clave está en reconocer qué corriente circula por ese elemento. ¿Qué corriente circula por él? Por el resistor de 1 ohm. El que está justo al medio de todo. ¿Ya? Circula, me dice Maximiliano, ¿cierto? Y 3 menos I2, ya, es una forma de verlo. Y 2 menos I3, muy bien. Circula en realidad por cualquiera de ellas nos sirve. Porque, yo voy a cortar esto por si acaso, déjenme buscar acá como, ahí lo voy a cortar. Esto lo voy a cortar y me lo voy a llevar. Y vamos a escribir por mientras lo siguiente, miren. Acá, para calcular la potencia, simplemente vamos a decir la potencia que circula por el resistor la potencia que absorbe, ¿cierto? El resistor de 1 ohm va a ser igual a su resistencia, que es 1, lo escribimos igual para que no se nos pierda esa idea, por la corriente que lo circula, ¿cierto?, al cuadrado. Y como ahora nos da lo mismo la dirección, lo que escribí en rojo.
lo que escribí en rojo, abajo. Ah, ya, muy bien. Sí. Entonces lo que voy a por mientras escribir la otra ya. La otra, si no recuerdo bien, era P3, ¿sí? P3 son igual a 3 por la I1 al cuadrado. La había cortado, pero bueno, la escribí ya. ¿Qué vamos a hacer? Y nos faltaba la última, que la vamos a ver en un momento. Apenas mueva esto un poquito para que nos quede espacio para calcular y poner todos los numeritos ahí. Ahí, ya. Y, ¿cierto? Estábamos en la P1. Vamos a dejar ahí pendiente y vamos a trabajarlo arriba. Ya. Entonces, estábamos viendo que en realidad nos servía cualquier corriente. O sea, en realidad la corriente que circula en este sentido o la que circula en otro sentido. Porque al final va a quedar al cuadrado, así que no va a haber diferencia. De esa forma, esto va a ser igual a I2 menos I3 al cuadrado. Perdón, al cuadrado. O también podría ser, ¿cierto?, de esta manera. Y va a funcionar cualquiera de las dos. No va a haber ninguna diferencia, ¿cierto? Hay una gran ventaja si lo vemos así. Yo personalmente generalmente pongo, no sé, I2 menos I3, pero es un tema de preferencia simplemente. ¿Ya? Y como nosotros ya conocemos, porque hemos calculado, ¿cierto?, el circuito y obtenido sus corrientes de malla, las corrientes de malla, podemos calcular ahora lo que nos piden, ¿cierto? Ese es el procedimiento que seguimos para calcular las potencias absorbidas por los resistores una vez que nosotros hemos resuelto el circuito usando el método de mallas. ¿Y las corrientes dónde quedaron? Las corrientes están súper lejos. Vamos a ponerla un poquito más cerca ya. Ahí. A pesar de lo que les comentaba recién de que este programa como que yo siento que está mal optimizado para cuando uno tiene hojas muy grandes o mucho dibujo. O sea, hay veces que yo he hecho 3 clases seguidas en un apunte y se nota que se pone un poquito más pesado, especialmente al mover elementos. Es bien práctico, la verdad. De todos los que he probado, yo creo que es el que más me ha gustado, porque como que funciona súper bien y por lo general uno puede dibujar muy bien. Yo generalmente no lo hago, pero se puede escribir sin mayores problemas y pegar imagen y todo. Así que se los recomiendo si por ahí en algún momento lo quieren utilizar algo así. Ya, vamos a calcular. Vamos a calcular P4, que sería lo que absorbe en este caso ese resistor. Y la calculadora, voy a usar la calculadora que tengo por acá. De hecho está ahí sin color, pero ahí está, yo sé que está ahí. Le puse el skin de la Titanium. Creo que la había comentado, sí. Y vamos a mover un poquito las corrientes ya, porque las tengo justo bajo la calculadora donde me gusta poner la calculadora y no es la idea. Creo que es más rápido cortar y pegar, me acabo de dar cuenta. ¿Se dan cuenta que en realidad al mover es lo que se pone medio lento el programa? Ya. Entonces, vamos a calcular la potencia del primer resistor, ¿cierto? Así que va a ser 4 por paréntesis elevado al cuadrado de nuestra corriente I3, que sería 60 dividido en 17. Dividido en 17. Y nos da ese número bien interesante, ¿cierto? Lo voy a poner en este caso aproximado, ¿ya? No es que haya problema con ese número, pero vamos a poner así. 49,83. 49,83 watts. No se olviden que la potencia se mide en watts. 49,83 watts. Y estaría ok, ¿cierto? A continuación, calculamos la otra potencia. Y vamos a ir calculando cada una de ellas. Como pueden ver, en realidad ahora ya es como un cálculo que no debería ser tan complejo. Aunque uno siempre puede equivocarse, ustedes saben. Pone mal algún dato, así que hay que tener cuidado igual. Así que ahora, la potencia que estaría absorbiendo el resistor de 3 ohm, vamos a decir que va a ser igual a, y aquí voy a reutilizar, 3 por la I1 al cuadrado. ¿Cuál es la I1? Menos 12 dividido en 17. En realidad el menos va a dar lo mismo, así que lo voy a omitir también. Ahí. Nos queda, por tanto, este número. Este número está bien, 432 dividido en 289. Yo lo voy a dejar expresado usando 4 cifras significativas, que como pueden ver nos quedó 1,495, porque aproximé ahí, ¿cierto? 1,495. 1,495 watts. Y nos queda la última. A ver, yo quiero que la calculen. A ver si alguien está con PC, o con el PC, porque puede que esté en el celular, no sé, en un tablet, lo que sea. Y tiene la calculadora, por favor, calcúlelo. Para ver cuánto les da.
para que hagan el ejercicio, ¿ya? Porque recuerden que muchas veces cuando uno ve las cosas resueltas, es como, todo se ve súper simple, todo súper rápido, pero es bueno ponerlo en práctica, ¿ya? Así que les pido que por favor lo calculen. Y me escriben cuánto les da. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, le han comentado esto, pero me acuerdo que una vez a un profe de una universidad yo le escuché decir que, por ejemplo, si yo veo a alguien trabajar, no sé, picando el cemento en la calle, yo lo puedo mirar todo el día, pero solo por mirarlo no aprendo a hacerlo, ¿cierto? Tengo que alguna vez yo tomar esa herramienta y ponerlo en práctica, ¿cierto? Entonces, por eso que es bueno que soltemos un poco la mano en ese tema. ¿Cuánto les da? Recuerden que también hay una versión online, así que si alguien no quiere instalar, o en realidad ni siquiera se instala, sino que simplemente se descarga el archivo y se descomprime y después lo linkeo generalmente al escritorio, lo dejo puesto acá. ¿Te digo cuánto? ¿Te digo con dos comas? Ah, ya. 168.13. Ya, ahí habría que dejarlo para que queden cuatro cifras significativas con el 182.1. Dije 68, pero no, omitan menos a eso. Ya, ahora sí. 1 por paréntesis redondo, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Se volvió loco el perrito del frente de mi casa, no sé qué le pasó. Debe ser un cartero, que es lo más terrible que le puede pasar a un perrito de casa. Menos y 2. 504. Dividido en 17, ¿cierto? Y le tengo que poner el menos, sí, ustedes no se olviden de poner el menos, es con la resta, por si acaso. No con ese menos pequeño, porque ese menos pequeño generaría una multiplicación, de verdad. Así que con la resta. Y le ponemos, nos da ese número, y nos da este número. Ahí sí. Efectivamente, 182,1. ¿Ya? Cuando yo hablo de dejar cuatro cifras significativas, me refiero a que el número contiene cuatro cifras. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tuviera, supongamos, un número así, pensemos, no sé, ¿qué pondría ahí? Simplemente me quedaría con cuatro cifras y este último tengo que aproximarlo, ¿cierto? Porque es mayor que 5. Así que me quedaría en definitiva un 0, 13, 46, por ejemplo. ¿Ya? Y si tuviera, no sé, un 243, 7, 2, 4, por ejemplo, yo me quedaría con cuatro cifras y aquí obviamente no aproximo ese, o sea, no lo redondeo. Me quedaría 243.7. Lo comento por si alguien tenía la duda, porque a veces uno como que se le olvidan esas cosas. Típico que se ve como en física, pero a veces como no lo pone en práctica, se le puede escapar. ¿Ya? Así que en definitiva nos quedaba lo que le estaba comentando, que era 682, que también nos decía Jaime y Álvaro, 1,1 watts. Y tenemos las potencias que están absorbiendo. Miren qué bien. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Yo sé que puede parecer que nos dimos muchas vueltas, pero créanme que el tener claro por qué nosotros estamos calculando potencias absorbidas con referencia pasiva, ¿cierto? Que es un supuesto de que el elemento está absorbiendo. El hecho de que nos dé positivo también significa algo. Significa que en realidad lo que sucede es que estos elementos no tienen la opción de entregar. Sin embargo, si nosotros calculáramos la potencia entregada por varias fuentes independientes en un circuito, podría ser el caso que alguna de ellas no estuviera entregando y que estuviera absorbiendo. ¿Cómo lo sabríamos nosotros? Porque nos daría un valor negativo en su potencia entregada. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la batería del celular, ¿cierto? Y que la conectamos en este caso a un cargador. Son dos fuentes que están conectadas entre sí. Hay una resistencia obviamente interna entre ahí que también está involucrada, pero en definitiva hay una fuente que está absorbiendo y otra fuente que está entregando. Cuando los conectamos, la fuente que está absorbiendo, que es la batería del celular, pasa a estar entregando, ¿cierto? Y es totalmente válido. Así que ahora vamos a calcular las potencias absorbidas, no, perdón, entregadas por la fuente. Tenemos solamente una fuente independiente. ¿Por qué no incluyo en este cálculo a las fuentes dependientes? Porque lo que pasa es que las fuentes dependientes, la mayoría de las veces lo que hacen es modelar el comportamiento de otros elementos del circuito, que en realidad son pasivos, como podrían ser, por ejemplo, los transistores. Y los transistores se modelan con unos elementos que entre ellos incluyen a las fuentes dependientes. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo, a pesar que son fuentes, no los considero como en el cálculo diciendo como la potencia entregada por ellos. ¿Ya? Es un tema como más sutil, pero es por eso, ¿ya?
las potencias entregadas por la fuente. Yo voy a poner la potencia en realidad. La potencia entregada por la fuente independiente es entregada por la fuente independiente es. Y le puse la S ahí. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, para calcular la potencia que entrega la fuente, que le vamos a poner un nombre, ¿ya? Déjenme buscar un nombre bien original. No, le vamos a poner así, simplemente. P sub F. ¿Ya? Potencia de la fuente. Bien simple. Va a ser igual a el voltaje que tiene la fuente por la corriente de la fuente. Recuerden que aquí tenemos que usar referencia activa. ¿Dónde están definidos el voltaje de la fuente y la corriente de la fuente? Vamos a ver en el circuito. Vamos a buscar ahí directamente, ¿ya? Vamos a ir subiendo. Y aquí tenemos la fuente independiente, que la única sería esta, ¿cierto? Quiero que se fijen bien que en realidad la tensión ya está definida. No puedo hacer nada ahí, ¿cierto? Porque tiene su referencia lista. Yo no se la puedo cambiar. ¿Ya? Y el valor también está dado porque es 12. Así que esto va a ser el B sub F. ¿Ya? Está dado, no hay que hacer nada. Pero la corriente no está definida, ¿cierto? Yo tengo que ver ahí en el circuito qué sentido tiene. Y les pregunto a ustedes. De hecho, vamos a hacerlo como una encuesta, a ver si así lo hacemos un poco más entretenido. Déjenme buscar por acá. Eso que estaban a punto de ver era cómo uno crea las preguntas, ¿ya? Eventualmente los voy a mostrar. Y les voy a preguntar algo, ¿ya? Ya, la pregunta va a ser la siguiente. Lo que estoy escribiendo es totalmente absurdo. Ahora sí. Ahora sí, ya viene llegando. Quiero conocer lo que ustedes opinan respecto a esto. Como que hubiera escrito el tremendo tratado, ¿cierto? Ahí está. Y miren todo lo que estuve haciendo es para escribir eso solamente. En realidad porque me había equivocado, había escrito otra cosa. Así que les pido que por favor, ¿hacia dónde creen ustedes que va a ir la corriente IF? Recuerden que estamos hablando respecto a la fuente de tensión, ¿cierto? Ah, ¿ven que era importante ponerla? Por favor respondan. ¿Hacia dónde debería ir la corriente? Según lo que yo he comentado hasta ahora, ¿ya? Obviamente lo voy a decir acá y todo, pero quiero saber qué opinan ustedes ahora en este mismo momento. Van 35 segundos. Le voy a dar 25 segundos más para que tengamos un minuto. Pero veo poca... No creo que alguien iba a poner hacia la izquierda o la derecha, ¿cierto? Jueguensela así para ver, ¿qué opinan ustedes? Aquí no hay alguien que esté equivocado ni nada así. ¿Sí? Estamos aprendiendo, así que no se preocupen por eso. Pero esto me sirve a mí para identificar qué es lo que ustedes están pensando en este momento. ¿Con qué dirección debemos tomar la corriente IF? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Recuerden que me refiero obviamente a la fuente de tensión, ¿cierto? Porque estamos calculando la potencia que entrega ella. Y ya pasó un minuto 23, 25, así que yo creo que estamos ok. Faltó poner el no sabe, no responde. Y miren, ven ustedes los resultados, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso? 50-50. Estuvo casi mitad y mitad. Así que, ¿cuál es la respuesta que deberíamos considerar nosotros en este caso? Recuerden, aliens, yo les adelantaba lo siguiente, miren. Para calcular la potencia entregada se usa referencia activa. ¿Ya? La referencia activa corresponde al supuesto de que el elemento está entregando energía. Y para eso tenemos que tomar en cuenta que la corriente está saliendo por el positivo. ¿Ya? Entonces, si sale por el positivo, en nuestro circuito debería haber quedado la corriente IF, como dijo de hecho la mayoría, pero por 1, hacia arriba. Hacia arriba precisamente. Hacia arriba.
no hacia como a la izquierda. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que tenemos una fuente independiente, ella misma nos da las direcciones, por decirlo así. Nos da explícitamente el más menos, y como está definido así, para que sea referencia activa, tenemos que tomarla hacia arriba, ¿cierto? Saliendo por el positivo. Si es que hubiera estado definida, supongamos hubiera estado definida así, claramente la corriente hubiera tenido que quedar hacia abajo, para que siga siendo referencia activa. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien, era bueno preguntarlo. Era bueno preguntarlo porque yo sé que generalmente eso tiende a generar algunas dudas. Por eso es que me interesa ver cómo va la cosa ahí. Así que se va quedando claro o no. ¿Ya? Así que vamos a calcularla así. Va a ser P igual a BF por la IF. Y aprovechemos de verlo acá. Tenemos, ¿cierto? La BF está dada, son 12 volts. Activa sale por el positivo, pasiva entra por el positivo. Así de directo, Jorge. De hecho, yo me acuerdo siempre de una. Entonces digo la otra es al revés. Ya, entonces tenemos la IF, que va a ir hacia arriba. Y quiero que ustedes se fijen. Si nosotros vamos a calcular ahora PF, que va a ser igual a el voltaje por la corriente IF. ¿A qué es lo que es igual la corriente? Dentro de la que tenemos nosotros acá definido como corrientes de malla. La tenemos ahí, ¿cierto? Ahí. Sería precisamente la corriente que circula por esta rama hacia arriba, I2. Así que la IF va a ser simplemente I2. Así que vamos a llevar eso hasta acá. Ahí. Vamos a tener, por tanto, que esto va a ser igual a, voy a escribir ahora sí, 12 por la corriente I2, que es precisamente el valor de IF. Casi se me cae el celular. Así que en definitiva podemos calcular la potencia. ¿Qué nos da? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da. Por acá. Por ahí la ponemos. Y se me perdió algo. Algo se me perdió. No, parece que no. Ya, va a ser igual entonces a 12 por I2. ¿Y el I2 cuánto vale? Lo tengo justo al lado. 504 dividido en 17. Así que va a ser 12 por 504 dividido en 17. 17. Ahí. Y nos da 60, o sea, 6048 dividido en 17, lo cual va a ser aproximadamente 355,8. 355,8. Lo estoy aproximando ese último numerito, ¿cierto? Así que nos queda así. 355,8 watts. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la potencia que estaría entregando la fuente. La tenemos ahí, ¿cierto? Y hemos calculado lo que nos pedían. Estoy como chueco hoy día. Ah, tengo chueco esto. Ahí sí. Ya. Entonces, para recapitular, ¿qué era lo que queríamos hacer acá? Queríamos calcular, ¿cierto?, las potencias que están absorbiendo los resistores y las potencias que están entregando las fuentes. ¿Ya? Para eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decir, ¿cierto?, que en cada uno de nuestros resistores vamos a usar referencia pasiva y calcular la potencia. Lo podíamos haber hecho por medio de esta expresión. Funciona tal cual. Definimos el voltaje en un sentido, la corriente, ¿cierto?, en otro, respetando que sea referencia pasiva y nos va a dar el mismo resultado. Sin embargo, hay una forma más rápida, que es por medio de la ley de Ohm. Nosotros reemplazábamos, ¿cierto?, esa expresión acá. En realidad la reemplazábamos acá. Y eso nos va a dar que podemos calcular así nuestra potencia, como la resistencia por la corriente al cuadrado. ¿Sí? Hicimos eso, calculamos las potencias, vimos que en realidad la expresión que tenemos ahí nos indica que las potencias van a ser siempre positivas, al menos las que absorben nuestros resistores. ¿Ya? Para el caso de la fuente, nosotros lo que hicimos fue algo muy parecido, pero con la gran diferencia que tenemos que usar referencia activa. ¿Ya? Porque es el supuesto que corresponde a cuando nosotros creemos que el elemento entrega energía, y es que vamos a usar para las fuentes generalmente. Y en realidad, como ustedes pueden ver, si es que yo hubiera pedido, por ejemplo, la potencia absorbida por la fuente independiente, nos habría quedado negativa. ¿Ya? Si es que hubiera pedido la absorbida. Y tendría todo el sentido del mundo, porque no está absorbiendo, estaría entregando. ¿Ya? Eso es muy importante. Y pudimos calcular, ¿cierto?, la potencia que estaría entregando la fuente de tensión, simplemente porque la tensión ya me la da.
Y esa tensión nos define inmediatamente ya la referencia de la tensión. Así que para que sea referencia activa, vale decir que la corriente salga por el positivo, la dirección de la corriente también está indicada, ya está ahí, implícita. Si nosotros la cambiáramos, no nos quedaría correcto el resultado. ¿Ya? Y eso es todo lo que hacemos para calcular las potencias y para calcular en este caso, ya sea potencia absorbida o entregada. Pero, ¿qué pasará si estamos trabajando con nodos? ¿Cierto? Puede que sea diferente, de hecho, obviamente es diferente. Así que vamos a ver qué pasa con nodos. Sin embargo, se basa en una idea muy parecida. Así que aquí la vamos a poner ahora, usando nodos. Usando nodos, y voy a ir a copiar ese circuito que debería estar donde era el jueves, ¿cierto? Este, precisamente. Y ahora vamos a copiar el circuito. Podría copiar las tensiones de nodos simplemente, ¿eh? No es malo. ¿Les parece si hago eso simplemente? Si copio únicamente el circuito y las tensiones de nodos, porque lo demás está en la clase anterior. Sí, y le pongo desarrollo o revisar desarrollo de la clase anterior, si es que a alguien le interesa. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar por acá. Porque así nos centramos más en el cálculo mismo. Ups, como que lancé mucho. Bueno, tengo que copiar lo que quiero copiar, sí. Ahí. Ahí. Se me perdió el circuito. Ahí está el circuito. Copiar. Copiar. Y ahora sí. Ya si no me pega ahí voy a tener que hacerlo, dibujar la mano prácticamente. Ahí nos queda. Ah, sí, ahí apareció. Como que apareció de a poquito. Entonces, la pregunta es calcular, ¿cierto?, la potencia que estaría absorbiendo cada uno de los resistores y la potencia que estaría entregando, ¿cierto?, nuestra fuente de tensión. Ahí. ¿Se fijan? Cuando moví una cosa que no tenía tantos elementos, no había problema. Y me faltan las tensiones de nodo y con eso estamos listos para calcular. Y por si acaso se va a ocupar también una idea muy parecida a lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Ya? Así que déjenme buscar donde dejé las tensiones de nodo. Y que las tensiones de nodo las tengo como un poco dispersadas. Miren ustedes. De hecho, las tensiones de nodo son... Las voy a poner acá, miren. Haciendo un... Me las voy a llevar así. Como al final nunca agrupamos el sistema, no nos quedaron todas juntas. Pero no va a hacer diferencia. Lo importante es que tenemos los numeritos. Ahí. Y con eso ya podemos calcular. Y me las llevo. Y me las llevo. Ahora sí. Como el otro se guardó. Había quedado como el primero que estaba ahí. Ya, y ahora sí. Después de ese proceso de andar copiando y pegando numeritos, ahí está. Entonces, vamos a calcular las potencias. Nos quedan así. E1 igual a 12. E2 444 dividido en 17. Y L3 que estaba por acá abajo, ¿cierto? 240 dividido en 17. Y vamos a ir directo a cómo calculamos, ¿ya? Me voy a ir directamente a aquello que nosotros vamos a hacer cuando hayamos realizado el método de nodos, ¿ya? Para resolver un circuito. Entonces, para calcular las potencias absorbidas por las fuentes, o perdón, por los resistores, hacemos lo siguiente. Calculamos las potencias absorbidas por los resistores. Absorbidas por los resistores. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora sería tal cual, ¿cierto? Diríamos, por ejemplo, ya la potencia, por ejemplo, que absorbe este resistor de 4 ohms sería igual a B por I, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo tengo expresado acá nuestra tensión, nuestra corriente? Recuerden que se usa referencia pasiva, tenemos la resistencia, y yo digo, ya miren, quiero calcular la potencia como este producto. Pero la ley de Ohm nos dice, ¿cierto?, que yo podría expresar, miren bien lo que voy a hacer.
la tensión como R por I, y yo podría reemplazar, o en realidad despejar nuestra corriente, ¿cierto? Haciendo esto. Podría decir, por ejemplo, que la corriente va a ser igual a B sobre R. ¿Sí? Es totalmente válido. Y después reemplazar esto en nuestra expresión. Ahí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque en realidad quiero dejar todo en función de las tensiones. Así que yo lo reemplazo y me queda de la siguiente manera. Me va a quedar así, miren. Me va a quedar que P va a ser igual a B por V dividido en R, ¿cierto? Así que en definitiva nos va a quedar que la potencia va a ser igual a B cuadrado dividido en R. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que al final es como lo mismo que hicimos en otro caso? Sí, pues, si es que no, en realidad es lo mismo, expresado de otra manera. Dejar todo en función de nuestra tensión, que es la variable que nosotros conocemos. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve eso? Simplemente para hacer menos operaciones. Entonces vamos a decir que nuestra potencia, en este caso, absorbida por el resistor de 4 ohm, va a ser igual a, atención, va a ser igual a E3 menos 0 al cuadrado dividido en 4. E3, que es la tensión, ¿cierto? E3 menos 0 es la tensión que recae sobre este elemento. En este caso yo tomé esa dirección. Si es que yo hubiera tomado, por ejemplo, la dirección contraria, hubiera sido 0 menos E3 al cuadrado. Sería exactamente lo mismo, ¿cierto? No habría diferencia si yo lo tomo en un sentido o en otro. Esa es la gracia, por decirlo, de hacerlo así. ¿Ya? Así que nos quedaría así. Yo voy a escribir las dos maneras para que ustedes vean también que obviamente da lo mismo en realidad. Da lo mismo, ¿cierto? Es igual, exactamente lo mismo si yo escribo esto. Y eso significa simplemente que yo tomé el sentido contrario, ¿cierto? ¿Qué nos da eso? P4 ohm va a ser E3 al cuadrado dividido en 4. Y E3 lo tenemos ahí, ¿cierto? ¿Por qué habría esta? Esta no. Ahí sí. E3 es 240 dividido en 17. Así que voy a poner ese número. ¿Ya? 240 dividido en 17. Dividido en 17. Lo voy a poner al cuadrado acá. O sea, perdón, en paréntesis. Lo elevamos al cuadrado. Yo voy a poner incluso otro paréntesis más, porque voy a ser bien precavido. ¿Ya? Ahí, otro paréntesis, ahí lo puse. Voy para acá y voy a dividir en la resistencia, que es 4. Y ahí me va a quedar, ¿cierto?, el valor. ¿Puse 240? Oh, qué triste. Gracias. Gracias, gracias. Puse paréntesis, pero no puse el 0. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedo decir? Y nos da 14.400 dividido en 289. Vemos cuánto nos da y calculamos que nos da 49,83. 49,83. Así que ustedes tengan mucho cuidado, no omitan el 0, no sean como yo. Eso es un problema que nos llevará a resultados erróneos. ¿Qué les puedo decir? ¿Ya? Y ahora, para calcular la potencia, en este caso que está absorbiendo ese elemento, nosotros vamos a decir, puede ser E1 menos E3 al cuadrado dividido en 3, o, ¿cierto? E3 menos E1 al cuadrado dividido en 3. La dirección va a dar lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál quieren escribir ustedes? ¿E1 menos E3 o E3 menos E1? El primero que escriba eso va a quedar. E1 menos E3 al cuadrado dividido en 3 o E3 menos E1 al cuadrado dividido en 3. Ya, no, ustedes no están eligiendo, voy a poner los dos. E3 menos E1. Ya, cualquiera de ellos nos sirve. Y fíjense que da lo mismo esto que aparece acá, no se preocupen por eso, porque en realidad nos va a quedar así. Vamos a escribir ambos. Dividido en 3, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo si yo hiciera E3 menos E1 dividido, perdón, al cuadrado dividido en 3, ¿cierto? Es simplemente para que ustedes vean que nos sirve cualquiera de ellos. Y esa es la ventaja, que no nos interesa mucho la dirección, en este caso que estamos tomando. En definitiva, si calculamos, vamos a tener que E3 menos E1. Y ahora voy a poner los números como corresponde, ¿ya? Está bueno ya. Está bueno de poner números que no van a ir. Ya, el E3, que yo lo tenía escrito y lo borré, lógicamente. ¿Qué les puedo decir? Dividido en 17. E3, está listo, ¿cierto? Menos E1, que es 12, ese es simple. Ahí. Al cuadrado dividido en 3. Y ahí estaría correcto, ¿cierto? 432 dividido en 289. Lo cual nos da 1,495. 1,495.
Y ustedes me dicen si no está dando lo mismo o no, o si es que tienen buena memoria. Igual lo vamos a chequear ya. Y el último, de las potencias absorbidas, ¿cómo la calculamos? Exactamente de la misma manera. Claro, sí están quedando para que ustedes vean. Sí, por eso es que si calculamos usando mallas, usando nodos, nos daría lo mismo. ¿Ya? La idea es que ojalá nosotros dominemos ambas herramientas, ya no tengamos solamente una. Como si queremos construir una casa y tengo un serrucho y un martillo, bueno, tengo más posibilidades, ¿cierto? Si yo manejo solamente el serrucho, después voy a estar martillando con el serrucho y cosas así. Como un poco absurdo, ¿cierto? Se puede, obviamente. Ya, y nos queda la última, ¿cierto? Fíjense que sería E2 menos 0 al cuadrado dividido en 1 o 0 menos E2 al cuadrado dividido en 1. En este caso vamos a ir directamente por E2 menos 0, a pesar que ustedes ven que podríamos incluso haber dejado el E2 solo, ¿cierto? Pero me interesa que quede clara esa idea. E2 al cuadrado me refiero. Nos queda, por tanto, que la potencia absorbida por ese elemento va a ser igual a eso, E2 al cuadrado. Y E2 está ahí, ¿cierto? Es 444. Y voy a hacer eso, vamos a ponerlo por acá, 444, dividido en 17, quitamos el 12, y abajo ni siquiera se requiere poner algo, pero vamos a dejar el 1 igual, para que seamos consistentes, no perdemos nada, ¿cierto? Y ahí nos queda ese número gigantesco, que en realidad es un 682,1. 682,1 watts. Y ahí nos queda. Y vamos a comprobar. Esto por si acaso que está acá al lado lo voy a dejar destacado ya, porque esto es importante. Ya. Y lo voy a dibujar bien porque sí es importante y lo estoy dibujando medio raro. Esa es una nube. Tengo un problema con las líneas verticales hoy día, lo reconozco. No es mi día para las líneas verticales. Claro. ¿Qué les puedo decir? Y comprobamos. De hecho, sí, hizo lo mismo, ¿cierto? 49,83, 1,495. Este quedó tal cual, lo escribimos recién, así que ahí nos acordamos. Y nos queda calcular la última potencia, ¿cierto? Que sería la que tenemos acá. Y yo voy a, ya que estamos en eso, a reciclar un poquito, ¿cierto? No perdemos nada. Reciclemos. Ahí. ¿Quién dijo que no podemos copiar y pegar la clase? Oh, me faltó algo. ¿Ven? Eso pasa por copiar. Independiente. Oh, ¿qué pasó ahí? Colapsé. Ahí sí. Independiente. Ahí. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo. Hay que tener la tensión y hay que tener la corriente. Oh, eso es complicado. Que se ponga a pelear el perro con el PC. Y fíjense bien acá. La tensión nuevamente está dada. No hay que hacer nada, ¿cierto? Es simplemente BF. Y está la dirección lista. Y la corriente va a ser esta corriente de acá. Pero, ahora viene el tema. ¿Cómo calculamos la corriente acá? Porque la corriente no la podemos calcular directamente como en la resistencia que podríamos tener ahí, ¿no? Porque no tenemos una resistencia para calcularla. ¿Qué hacemos entonces? ¿No podemos resolver? Y en realidad, sí podemos. Lo que tenemos que hacer es una LKB, una LKC en el supernodo, un poco más trabajoso, ¿sí? Y tomar nuestra corriente como desconocida. Entonces yo diría, lo voy a anotar por acá, en algún lugar donde encuentre espacio. Ya, supongamos acá. Voy a hacer una LKC en el supernodo, ¿cierto? En el supernodo. De forma que nos va a quedar así. Entrando la corriente, menos IF. ¿Ya? ¿Qué más tengo que está llegando al supernodo? E1 menos E3 dividido en 3. Lo pongo acá. Más E1 menos E3 dividido en 3. Más, ¿qué más corrientes tenemos? Tenemos esta de acá, ¿cierto? E2 menos 0 dividido en 1. Claramente es más trabajoso, ¿cierto? Pero se puede. Hay casos en los cuales es más simple con un método y casos en los cuales es más complejo. Y nos queda esa corriente, ¿cierto? Menos 2V0. ¿Qué es V0? Lo buscaremos. Y todo es igual a 0. Se dan cuenta que lo que hicimos fue hacer una LKC en el supernodo, pero tomando esta corriente como una incógnita. Y obviamente después, como conoceríamos en principio L1, L2 y L3, ¿cierto? Podríamos calcular. Vamos a ver qué nos da por acá.
Veamos también inmediatamente qué es lo que es B0, porque si no tenemos B0 no podemos hacer nada, ¿cierto? ¿Qué es B0? B0, ¿dónde está? Allá arriba está. Ya, entonces sería E1 menos E3, el B0. Menos E3. Y con eso vamos a poder, ¿cierto?, reemplazar y trabajar todo acá. Como les decía, ¿cierto?, no es la opción más como rápida y simple. Quizá con Maya era más directo, de hecho, bastante más directo este problema puntual, pero podemos calcularlo así. Ahí, ¿cierto? Y podemos desarrollarlo. Y la calculadora lo va a hacer por nosotros, así que no se preocupen. No se preocupen. Voy a copiar esto. Copiamos. Ahí. Vamos a borrar acá el B0. Vamos a poner eso ahí. Y ni siquiera voy a operar todo, lo voy a poner a la calculadora. Ya hoy día como que no tengo ganas de operarlo. Y eso va a quedar así. Incluso podríamos despejar inmediatamente, ¿cierto? Si nosotros despejamos ese IF, nos va a quedar la siguiente expresión. Miren, vamos a hacerlo así. Ahí. Y nos queda así. ¿Ya? Y ahí podríamos trabajar esto, podríamos ponerlo, juntarlo todo, ¿no? Yo voy a directamente calcular el IF. Ahí. ¿Ya? Y conocemos los valores de las tensiones, ¿o no? ¿Dónde quedan las tensiones? Allá arriba están las tensiones. Ah, pero siempre las puedo copiar. Acá. Ups. Bueno, vamos a dejarlas ahí, pero las quiero copiar solamente, no cortarlas. Ya. Y la dejamos por acá para poder calcularlo. Recuerden que el valor de la tensión es 12, ¿cierto? De hecho, voy a dejarlo anotado ahí. 12 por IF. Nos queda calcular IF y con eso estamos ok. Así que rápidamente vamos a proceder a calcularlo. Para ver qué nos da. Y nos va a quedar, ¿cierto? E1 menos E3. Yo voy a poner toda la calculadora. Acá. Ahí está. E1 menos E3. Dividido en 3. Vamos a poner el dividido en 3 acá. Le vamos a poner el más. ¿Cierto? Vamos a dejar un paréntesis acá para el E2. De hecho, ni siquiera se requiere un paréntesis. E1 menos E3. ¿Qué es E1? E1 es 12. Así que ponemos 12. Menos el E3, que es el 240 dividido en 17. Y le pongo el 0 ahora porque si no ahí me va a quedar un desastre, ¿cierto? 240 dividido en 17, dividido en 3 eso, ese paréntesis. Después más el E2 menos 0 dividido en 1, en realidad es E2. Sería 444 dividido en 17. Menos 2 por paréntesis. Y aquí adentro, ¿qué va a quedar? E1 menos E3. E1 es 12, ¿cierto? De hecho, los podría haber juntado, pero bueno, ya lo hice así. Ustedes saben que a veces uno por querer ahorrarse el trabajo termina trabajando más, pero ¿qué le vamos a hacer? Menos 240 dividido en 17, que es L3. Y según lo que estamos viendo acá, debería ser todo lo necesario. ¿Está bien o no? 12 menos 240 dividido en 17, dividido todo en son 3, después menos L2, ¿cierto? Que es 444 dividido en 17, menos 2 por el 12 ahí arriba, ¿cierto? Y parece estar todo correcto. Así que en definitiva nos quedó 504 dividido en 17. Vamos a estar acá. Vamos a dejar ahí. 504 dividido en 17 amperes. Podemos entonces reemplazar y nos va a quedar nuestra potencia que tenemos ahí, ¿cierto? Sería igual a 12 por IF, lo teníamos arriba, y eso es igual a lo siguiente. Por 12. Un poquito más arriba, ahí sí. Por 12. Y nos queda 6048 dividido en 17, lo cual sería aproximadamente... ¿será que me equivoqué en algo? Potencia... ¿Cuánto nos quedó la hora? Porque me parece que no nos quedó tan grande, ¿cierto? ¿Dónde me equivoqué? A ver, a ver... Ah, ya sé en qué me equivoqué. No, de hecho, no, lo tomé 2 veces, ¿o no? A ver, ahí. Ahí está correcto. Sí, lo multipliqué 2 veces. Ya. Ahí, 355,8. Así que no lo multipliquen 2 veces. Por querer irse a almorzar
lo multiplican 2 veces y no corresponde. ¿Cierto? Y ahí nos quedó entonces la potencia, estaría correcta. Como pueden ver ustedes, nos quedó lo mismo, ¿cierto? Allá arriba está. Exactamente lo mismo. Siempre que no lo multipliquemos 2 veces, obviamente. ¿Ya? Ahora, quiero que me digan si es que se entiende lo que acabamos de revisar. Y ya estamos, me pasé 3 minutos, ¿sí? Me disculpan. De todas maneras, en la clase siguiente vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a darle un poco más de práctica. Y la dinámica es exactamente la misma. Como ustedes pueden ver, para este caso en particular, para este problema, era mucho más simple hacerlo con mallas, ¿cierto? Porque no había que calcular la corriente de esta forma, ¿cierto? Y piensen que cada vez que nosotros tenemos una operación más, es más posibilidad de que nos podamos equivocar en algo, ¿cierto? Podemos poner de repente menos de más, podemos dividir por otro número, podemos multiplicar 2 veces la corriente y cosas por el estilo. ¿Ya? Así que bueno, les agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo jueves, donde vamos a resolver algunos problemas más y espero que estén muy bien, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a ustedes. No, profe. Chao, que estén muy bien.